Tengo en la línea telefónica, aquí en el Heraldo Noticias, a Arturo Escobar. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados. Estimado Arturo Escobar, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Martín, el gusto es mío, como siempre, saludarte, esperando que tu familia esté bien y un saludo a tu auditorio. Igualmente, Arturo Escobar. Una primera impresión del Partido Verde Ecologista y de Arturo Escobar, por supuesto, de todo este diferendo que ha ocurrido con el asunto de las energías renovables. Tuvieron las empresas que irse al amparo, hay suspensiones. El presidente dice que va a respetar esto, pero pues en realidad buscó una protección hacia la Comisión Federal de Electricidad inexplicable. Lo están acusando de estatista, de expropiar. Él habla del interés de la CFE. ¿Cómo lo está viendo el Partido Verde Ecologista esto? Pues mira, como bien lo dices, la realidad es que yo creo que el problema deriva en un acuerdo y en un decreto generado por la CENACE y por la Secretaría de Energía extremadamente confuso, muy poco claro, que te diría yo que ya después del análisis y la reflexión nos dimos cuenta que trae diversas fallas. Primero que nada, el tema de energías renovables, el tema de energías limpias, pues es un tema que está en la Constitución y en las leyes secundarias. O sea, no puedes tú, a través de un decreto o un acuerdo, darle para atrás y generar incumplimientos, especialmente sobre contratos que en este momento están corriendo. Yo te diría que entiendo la situación en la que está viviendo la Comisión Federal de Electricidad, entiendo que por lo menos a nivel nacional traemos una disminución del consumo del 10% de energía eléctrica, pero a partir de ahí hubiera sido mucho más fácil que se juntaran todos los actores relevantes de generación de energía eléctrica y generar un acuerdo para que por los próximos 3-4 meses disminuyeran en 30% su producción, porque efectivamente hoy México tiene infraestructura para generar más o menos 80,000 watts, Martín, y a partir de ahí, en el día más relevante o pico del año pasado, se utilizaron 50,000. Entonces creo que esa es una muy buena noticia, que tenemos energía eléctrica de más. Pero hoy el camino que México ha suscrito, no nada más a través de tratados internacionales, en el específico el Acuerdo de París, sino un compromiso que México ha venido abanderando en Naciones Unidas, y yo te diría en el mundo entero, es ir transitando hacia energías renovables para el cumplimiento de los acuerdos internacionales y en el entendido de que es un derecho constitucional. Martín, yo respeto muchísimo cuando el presidente apela a la Constitución y estoy segurísimo que él está en ese mismo canal. El derecho a un medio ambiente sano está en el cuarto constitucional y el derecho a la salud, bueno, ¿qué digamos? Déjame decirlo lisa y llanamente, el daño ambiental genera mucho más muertes que cualquier pandemia. En México los daños pulmonares del medio ambiente, los daños están más o menos en 35,000 muertos el año pasado. Sí. Entonces hay que entender que el seguir utilizando combustibles fósiles para generar energía eléctrica es un asunto que tenemos que empezar a entender lo que es como el del ayer. Hoy muchos países en Europa, por ejemplo Alemania, genera más del 50% de su energía eléctrica a través de energías renovables o energías limpias. Y creo que el decreto pues apela a un escenario de intermitencia, a un escenario de desorden en el sistema eléctrico nacional, a presuntos actos de corrupción. Yo te diría que si hay actos de corrupción, cuenten con nosotros para coadyuvar en presentando denuncias. Hay que llegarnos de las pruebas y que se diriman ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía General de la República, y si hay elementos ante el Poder Judicial. Pero yo te diría que si los temas son de corrupción, según lo que declaró la Secretaría de Energía, tiene que ver con autoconsumo. Hoy el autoconsumo de energía ya ni siquiera de los autogeneradores de energía hoy Martín, ya ni siquiera están en la ley porque fueron contratos que se suscribieron hasta el 2012. ¿Por qué ya no están? Porque hoy, bueno, pues como se sabe, a partir de la reforma energética, hoy los privados ya están compitiendo junto con la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía. Entonces, si es que hay corrupción en los contratos de autoconsumo, y que estoy seguro que hay porque hemos tenido información de que determinados licenciatarios han utilizado esquemas corporativos para añadir socios a sus empresas y que se beneficien de la licencia. Si eso está pasando, hay que detenerlo. Y aparte yo sé, y lo he platicado con él, el licenciado Bartlett ha sido un adversario de este esquema constitucional que permite el autoconsumo. ¿Y por qué constitucional? Porque él apeló la constitucionalidad de estos contratos ante la Corte, y la Corte confirmó la constitucionalidad. Entonces, si la corrupción está ahí, yo te diría que esta corrupción no representa más del 9%,
de la energía eléctrica que generamos, porque es lo que el autoconsumo más o menos enmarca en el Sí. sistema eléctrico nacional, el 9%. A ver, Y ahí está Arturo la Escobar, corrupción, hay que ir con todo. es que aquí en este punto me parece que es muy importante pues, señalar que el asunto sí tiene que ver evidentemente con el medio ambiente, con la cantidad de muertos, la utilización de energías más limpias, pero el componente político sin duda alguna es lo que más está pesando. Me lo está comentando usted en el sentido de que Manuel Bartlett nunca ha estado de acuerdo con estos esquemas de autoconsumo. Y la señora Nale pues, ha hecho toda una argumentación, evidentemente, de que ahí están los casos de corrupción en estos contratos de autogeneración. Pero lo que estamos viendo es un interés de controlar, de centralizar todas las decisiones y dejar en un punto hegemónico a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sería viable, sostenible una visión así? Porque van a apelarlo, ¿eh? Han anunciado que van a apelar las suspensiones que en este momento obran en favor de las empresas de generación de energía limpia, Arturo A Escobar. ver, Jesús, Pepe, yo te diré una cosa. El presidente, y lo dice bien, lo dice de manera, te diré yo, cotidiana, que uno de los elementos que hay que empezar a entender para calificar cómo va el rumbo de un país es, por supuesto, el desarrollo, el bienestar, inclusive la felicidad, pero también habla de la democracia. En México hay tres poderes. Uno de los poderes que califica las controversias, el poder que califica las controversias es el Poder Judicial. Es muy sano que el Poder Judicial se pronuncie sobre estos temas. Yo soy un convencido que si lo que se está buscando es dar marcha atrás en las renovables, no hubiera sido vía un decreto. Hubieran tenido que presentar una reforma constitucional. Por eso creo que el decreto es un tema sin sentido. El decreto no es el mecanismo jurídico para poder darle marcha atrás. Y a esto hay que sumarle que estamos vinculados por tratados internacionales. Sí. Entonces, por eso creo que si hay un tema de corrupción es únicamente, por lo que he escuchado de la Secretaría de Energía, tiene que ver sobre el tema de autoconsumo. Ahora, el autoconsumo, estos contratos, su vigencia es permanente porque son contratos Muy que bien. están, con el tiempo están perdiendo vigencia. Ya no hay Bien, ninguno nuevo desde el 2012, Jesús Martín. Pues Arturo Entonces, Escobar, sí hay una reforma energética. vamos a estar muy atentos de cómo va fluyendo todo esto. Yo creo que lo que comentó hoy en la mañana el presidente de la República, bueno, pues de alguna manera zanja todo este diferendo, que por cierto lo traemos como primera noticia en nuestra edición del Heraldo de México. Y cualquier duda que tengamos sobre eso, pues lo vuelvo a convocar, a invitar para que sigamos platicando y nos aclare muchas dudas. Muchas Yo gracias, encantado, Arturo siempre a Escobar. tus órdenes. Gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo, Arturo Escobar, que le vaya muy bien. Es el diputado Arturo Escobar, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.